Un saludo pues para todos. Hoy, tras la huella de los grandes, un gran grande. Julio Sánchez Cocaro, gran amigo. Julito, qué bueno que estés en Medellín. Hoy estamos a portas de que Julio Sánchez esté en una de sus grandes participaciones en una telenovela nacional colombiana. Y como te conozco hace más de 20 años, me estaba preguntando yo que tú tienes 3 hijos, a ver si lo recuerdo, Bariel, Adrián Sayari y ¿Shadi? Chadi, Chadi Juliana, Sí, Shadi Chadi Juliana. Juliana, listo. Sí, perfecto. Sí, Entonces bien, tú eres Iván. muy Bien, famoso. Ivancho, Oiga, hay bien. una cosa muy importante, el papá de Julio en el inicio de la televisión colombiana era muy famoso. Julio fue y ha sido muy famoso. Y tú que eres el papá de Bariel Sánchez, ese hombre está muy famoso, un hombre muy joven, calculo que tiene 33 años. ¿Cuál Sí. ha sido el secreto para la grandeza de un hijo, por ejemplo, como Ariel? Mire, Ivancho, yo le digo una vaina. La grandeza del ser humano está en no ser muy famoso, sino en ser muy buena persona, en ser muy ético, en ser muy generoso, en ser muy buen papá, en ser muy buen hijo, en tener unos valores muy bien formados. Eh, Desde mi papá cuando me educó a mí, que yo empecé en la actuación a los 6 años, siempre desde que yo tenía 6 años me dijo, paisa, ¿no? Para que ustedes sepan, paisa, acuérdese siempre de dónde viene usted. A usted lo va a tocar la fama, que no se lo lleve al hombro. Acuérdese siempre de dónde viene, amigo. Y eso me quedó a mí dando vueltas. Y a mis hijos desde que empezaron en la tele y en todo esto de las redes y todo, que son muy famosos, siempre les recuerdo, acuérdese de dónde viene, hermano. Nosotros venimos de una familia común y corriente, hemos pasado necesidades como todas las familias del mundo, muchas necesidades. Eh, Hemos tenido que superar grandes cosas, y usted lo sabe, Iván, usted que es gran amigo mío, que nos conocemos hace tanto tiempo. Iván ha estado con nosotros en las buenas y en las malas, y ha vivido muchos procesos con nosotros. Así que esto no se trata de que uno esté en el curubito y que la gente es famosa y tiene plata y toda la vida ha tenido plata y que por tener plata y ser famoso alcanzaron el curubito y no, hay otras cosas que uno tiene que alcanzar. En mi caso, en mi creencia, por ejemplo, el camino a la santidad para mí es importante hoy en día, ¿sí? Y es muy difícil, es más difícil que ser famoso, pero mucho más difícil que ser famoso. Y eso sí es un camino que cuesta, porque hay que dejar cosas, hay que empezar a pensar distinto, hay que... Bueno, Bebé Julio, pero si tú te preguntaras por qué tus hijos son tan famosos y hoy tan buenos trabajadores que los llaman a grabar, a ser líderes, protagonistas de películas, por ejemplo, tu hijo Ariel, Adrián o Chadi, ¿qué los hizo ser así? O sea, ¿cuál fue como la gotita ahí? Y si es igual a la gotita de tu papá, o sea, ¿qué Ivancho, fue lo mire, que tu papá te no, dio y qué le diste tú a tus hijos yo para que sean berracos, para creo que que nos pasó sean... lo mismo, yo, de alguna manera. Ivancho, yo creo que nos pasó lo mismo a mi papá y a mí. Yo no quería que mis hijos fueran artistas. O sea, yo siendo un artista, hijo de un artista, que habíamos pasado tantas necesidades en algún momento en la vida, y yo había pasado muchas necesidades como artista, yo decía, no, que estudien otra cosa diferente, que sea mucho más estable. Lo que pasa es que uno como artista y dentro de esa sensibilidad que uno maneja, yo decidí montar un grupo de teatro y llevarme a mis hijos dentro del grupo de teatro a una gira nacional. Y ellos eran los protagonistas de la obra que yo hacía y con otros actores famosos. Y lo que hice fue incentivar en ellos el amor por este tema, inconscientemente. Bariel estudió aviación, es aviador, piloto comercial, pero en el momento en que terminó aviación me dijo, papá, esa plática se perdió. Ah, Yo quiero dedicarme a la actuación. Bariel se pagó parte de su carrera, que otra cosa que quiero decirle a los que nos están viendo allá, que el esfuerzo tiene su mérito y que además hacer el esfuerzo por las cosas vale la pena. Bariel se pagó prácticamente la mitad de la carrera de aviación, trabajando en tele, pero esas son las cosas que Dios tiene dispuestas para cada persona, ¿no? Mientras él trabajaba duro en tele para pagarse su sueño, que era ser aviador, cuando terminó aviación se dio cuenta que lo que le gustaba era la tele y se quedó actuando.
Julio, yo tuve la oportunidad de conocer a Julio en un colegio donde yo fui rector. Julio era familia del colegio, tenía dos de sus tres hijos allí y comenzaron desde muy niños. Y te veíamos como un hombre muy famoso de la farándula, muchas fotografías, pero cuando uno ya se mete en el tema de familia, hay unas familias que son muy distintas unas de otras. Por ejemplo, tú que eres hijo de artista y que el ego y de pronto todo eso en los medios sociales hace que ustedes se muestren diferentes, de pronto los invita a mirar hacia abajo y ustedes hacia arriba. ¿Cómo has logrado, por ejemplo, yo que identifico a tus hijos, para que se logre, por ejemplo, en un hombre grande como tú, mantener algo que para mí es una virtud, la humildad, la sencillez? ¿Cómo lo has logrado en medio de tantas personas? Hay otro datico, Julio ha sido maestro de muchos artistas del país, ha sido su maestro, su mentor para grandes series, para telenovelas, y hoy pues sus hijos hacen lo mismo. Entonces, ¿cuál ha sido el secreto para mantenerte en la sencillez? Ivancho, esa es una pregunta muy interesante porque, bueno, primero siempre siempre que uno educa hijos, queda haciendo ruido esas cosas que uno dice que penetran en el fondo del alma y del corazón y que van desde el corazón hasta la mente, ¿no? Acuérdese usted de dónde viene. Usted se debe al público. Usted debe ser humilde con el público. ¿Usted cree que una persona se merece un desplante suyo siendo su admirador? Entonces, todo eso da vueltas en la cabeza de uno. Y eso es lo que mi papá me enseñó a mí, lo que yo le enseñaba a mis hijos. Pero aparte de eso, Ivancho, yo creo que hay todo un tema espiritual que sirve mucho a que uno se mantenga en el tema de la humildad, de la sencillez, de a veces el ego se sale, a veces el ego empieza a flotar, porque empiezan a adularte mucho y a decir muchas cosas bonitas tuyas y entonces uno como que siente algo allá adentro que se mueve, ¿no? Pero llega esa parte espiritual que uno tiene y le dice, bueno, aterrice, hermano, aterrice que usted es aquí, planeta Tierra, ponga No, los pies. pero ¿te ha ocurrido algo en tu vida que te ha sacudido y te dice, pila hermano, muy famoso, muy de todo, pero acuérdese de dónde viene? ¿Algún hecho importante ahí? Mm, Algo que hayas vivido tú con tus hijos. Yo no sé, Bancho, me pones esa pregunta, me parece una pregunta muy, muy interesante, pero muy difícil. Eh, yo creo que muchas veces yo intervengo cuando veo que ese ego está saliendo por algún lado. Y es cuando digo alguna frase, ¿tú crees que eso es justo? ¿Vale la pena? Interrumpe tu almuerzo y dale una foto. Ve y saludas a tal persona. Porque, porque uno ya, Lo has hecho con tus claro, hijos. uno ya a esta edad controla. Uno a esta edad ya controla su ego. A mí, yo estoy almorzando. Patti me cuida mucho. Patti es mi esposa, para los que no sepan, Patti es mi esposa, es una mujer maravillosa, divina, que adoro con todo mi corazón. Y ella me ama como a nada en el mundo y ella es la que controla muchas cosas que yo no controlo. Yo soy el más dicharachero, el más juguetón, el más buena gente, el chistoso en todos los almacenes donde entro. Todo. Y ella me dice, ya empezó a hacer amiguitos, ya usted empezó a recochar. Ella como que me cuida porque ya soy como pasado para el otro lado y ella está pendiente, por ejemplo, a mí no me importa pararme, estoy almorzando y vienen a pedir una foto, yo me paro y me tomo la foto. Pero ella sí puede decirle a la persona, espérate un segundo, terminamos de almorzar y vamos y nos tomamos la foto. Y efectivamente lo hace. Terminamos de almorzar y dice, oye, ven la foto. Ella lo hace de una manera distinta, yo inmediatamente. Pero, pero es que el ego es una cosa bien difícil, Evancho. O sea, haces una pregunta sobre un tema que es muy de nosotros los actores, sobre todo, y los artistas en general, que es un tema de manejar el ego, ¿no? Porque todo el tiempo nos están ensalzando, nos están diciendo los premios, la vaina, cómo lo hiciste bien, me encanta tu personaje, oye, tú eres un caballo, tú eres una berraquera. Eso ensalza demasiado y uno se puede llegar a creer el cuento. Aquí el tema es que cuando uno aprende a no creerse el cuento, tiene los pies en la tierra. Entonces a uno le pueden decir muchas cosas, pero uno sabe que eso es pasajero, es efímero y se va. Y lo que queda es el ser humano, uno, aquí, con los pies en la tierra, frente a su creencia o a lo que uno vea que es el mundo, ahí plantado, no hay más. Es que pon tú un actor en una isla, 3 meses. ¿Qué le puede pasar a ese actor con su ego?
¿quién le va a reconocer su trabajo? ¿Quién va a pasar a decirle, oye, me encanta tu personaje de Cuerdita? Oye, tú eres uno de los actores, de los mejores actores de este país. 3 meses sin que pase eso en una isla, yo creo que hay uno como que aterriza y dice, yo soy un humano como cualquiera, aquí estoy aguantando hambre, tengo mis necesidades fisiológicas como todo el mundo, ya, no levito, ya, aquí estoy. Bueno, entonces habrá cosa común y un mensaje para los jóvenes. Este encuentro tras la huella de los grandes, yo te lo compartí a ti porque a veces estamos pensando que los grandes son otros, pero nosotros estamos haciendo grandeza. Si te preguntaran a ti, si hoy tuvieras 15 años, ¿qué le dirías a los jóvenes de este país o a quienes nos están escuchando? Un joven de 15 años hoy o de 18 años que está soñando en ser muy importante, un gran influencer o un Instagramer como tú, ¿cierto? Sí. Que vive de eso, ¿qué le dirías? Mira, yo a la juventud le diría que, primero que esto es una profesión. Ser un influenciador en digital, trabajar en las redes, es un trabajo duro y es un trabajo que se hace con responsabilidad. Les voy a contar un poquito, por ejemplo, cómo funciona en nosotros. Nosotros tenemos cámaras profesionales, luces profesionales. No es necesario empezar así. Tú puedes empezar con un celular, puedes empezar como quieras, pero sí con una responsabilidad de qué vas a comunicar. Lo que tú comunicas es muy importante, porque si comunicas basura, te sigue basura. Si comunicas verdad, te sigue verdad. Si comunicas espiritualidad, te sigue espiritualidad. Entonces tienes que ver qué quieres comunicar y a qué público quieres llegar. Eso primero. Y segundo, ser famoso no es sinónimo de ser grande. Ser famoso es ser famoso y la fama se te acaba en 30 segundos, en un minuto, cuando cometas el más mínimo error y pasas de ser el más querido, el más amado, a ser el más odiado y te puede pasar de todo. Pero es que la fama es así, ¿no? La fama es así, la fama, tú subes y bajas, subes como palma, bajas como coco. Pero como dices tú, ser grande para ustedes jóvenes, empiecen a formarse espiritualmente, empiecen a formarse moralmente, empiecen a formarse como personas, empiecen a leer, empiecen a culturizarse, a instruirse, a tener una vida más sana, a amar, a perdonar, a perdonarse, a ayudar, a tener servicio. Esas son cosas que hacen a las personas grandes. Cuando uno hace ese tipo de cosas, realmente, ¿qué produce más satisfacción, por ejemplo, en ti, Iván, y en cualquier persona a la que tú le preguntes, qué produce más satisfacción? Que te aplaudan 1 millón de seguidores al otro lado de tu celular, te pongan likes y te pongan comentarios como, ay, eres un hijo, es que yo también te lo voy a ¿sí? Comentarios como esos. O que tú vayas donde una familia que necesita algo, la proveas de eso, les ayudes con algo, les des un abrazo, les des un beso, les digas que el mundo está para ellos y que no es fácil, pero que hay gente como muchos que podemos ayudarles. Y cuando tú sales de ahí, ¿qué te produce más satisfacción? A mí me produce más satisfacción ir donde la familia y ayudar que tener una cantidad de seguidores que me pongan like. Bueno, tú que tienes tantos seguidores y tu hijo Instagramer, que vives de eso, también hay un mensaje y una gran preocupación para los que hoy somos papás, para nosotros que estamos en las redes, y es que hoy la educación está perdiendo un gran protagonismo porque las redes sociales están educando, se han convertido en los modelos y son los que nos están diciendo cómo te debes ver, cómo te debes sentir. Ujú. Y lo que tú ves son unas fotos de comillas, unas apariencias. Pues de hecho tú que vives ahí Sí, eh, sí. mostrándote en Instagram y en todo el cuento y uno te ve feliz y todo, siempre estás tan feliz. No, No, está la no, parte no, humana, ¿o claro que qué? no. Pero, o alguna vez transmites tu dolor ahí. No, mire, de alguna manera todos estos contenidos pues son preparados. ¿Preparados para qué? Para satisfacer una necesidad de ustedes que es que se diviertan, que vean algo estético bonito, que la pasen bien, que aprendan. Siempre uno tiene una preparación para el contenido que va a hacer. Efectivamente, como lo dices tú, en Instagram tú no vas a mostrar tu imperfección a menos que lo que tú quieras vender sea eso, ¿sí? Hay unos Instagramers que son un poquito atrevidos y hacen contenidos un poco fuertes y agresivos. Pero tienes toda la razón. Uno muestra lo que quiere mostrar y es lo que la gente ve. Y los modelos que se muestran ahí son modelos, entre comillas, falsos.
Cuando yo estaba en la temporada de teatro ahorita, terminábamos la obra y yo le decía a la gente, hola, gracias, no sé qué, gracias por venir, ta, ta, ta. Bueno, como el Instagram cuenta ciertas mentirillas, nosotros vamos a contar Ujú. una mentirilla a todo el público para que vengan y llenen esta sala. Cuando yo cuente tres, ustedes se van a parar a aplaudir como si esto fuera Hollywood. Se paran como si esto fuera la mejor obra de Broadway. Y van a gritar y todo, pero yo veré, y entonces los motivaba, ¿no? Contaba uno, dos, tres, y estaban grabando aquí atrás, ¿no? Y el público se paraba, y eso era lo que montábamos en Instagram. Claro, Entonces la entonces, gente decía, hay que ir a esa obra es buenísima, la gente se para al final como locos, se aplauden, hay que ir a esa bueno, obra, entonces eso era una venta. una venta. Pero era lo que queríamos hacer nosotros, vender la obra a través de Instagram. ¿Cómo se vende? A través de lo que uno quiere que la gente vea en las Julio, redes. para partir de esta partecita, ¿cuál es el mensaje real para los jóvenes hoy colombianos o las personas que están viendo? Pero una cosita, Ivancho, antes de que sigas, es que lo anterior era muy importante para hablarle a los jóvenes. Los jóvenes no pueden tomar modelos de las redes. Los Los jóvenes, jóvenes no pueden tomar modelos de modelos de las las redes. redes, ¿Por qué? porque las redes cuentan modelos falsos. Los jóvenes deben tomar modelo de lo que es real, de su mamá, de su papá, de su familia, de su amigo, de su amiga, de su amor, de Dios, de la religión. Yo en mi caso de la religión católica, los que crean en otras cosas, pues crean en eso, pero tomen sus modelos de otro lado, porque esto es solamente divertimento. Esto es una cosa que pasa y los divierte a ustedes y les da unos modelos falsos. Por ejemplo, las niñas si no son perfectas se suicidan, porque entonces las niñas que salen ahí Total. son 60, 90, 60, los ojos no sé cómo, ta, ta, ta. Y ahora con la inteligencia artificial peor, te ponen una modelo que ni es modelo ni es real y tú dices, wow, esta mujer está increíble, yo tengo que llegar a ser como ella. Pues vuelvas a inteligencia artificial porque no hay Bueno, otra yo quiero forma. decirles que yo conozco a Julio y que es real, que conozco a Esto sus que está tres haciendo Iván es de hijos inteligencia artificial, y, les quiero confesar. y es El tipo real. se metió en la inteligencia artificial y yo soy inteligencia artificial. Bueno, Julio Yo es no tomo trago, real, por ejemplo. es un hombre que tiene una juventud muy bonita, tiene muchas historias de lucha, de trabajo, hasta de pedir plata en los buses, cantando, Genial. y que muchos jóvenes hoy quieren vivir así de bohemios, pues Julio en su juventud fue así, sus hijos también, y ahorita pues hay muchas otras escenas de eso que él ha llamado el tema trascendental, la parte espiritual. Como ustedes ven, Julio es grande, primero porque lo ven que es de carne y hueso, dos, porque es real, aunque vive de Instagramer y tiene muchos seguidores, sus hijos son muy famosos, pues realmente nos está diciendo aquí, ojo con eso, que hay otra realidad que es la más bonita, que es compartir, que es estar con la señora real, a la Claro. cual yo le puedo ayudar, sentir, escuchar, y que eso nos hace quizás mucho más felices. Iván, además nosotros Entonces, hacemos contenido, nuestro objetivo, por ejemplo, es hacer contenido muy familiar. O sea, nosotros tenemos un objetivo, familia, humor y diversión. Ese es nuestro contenido. ¿quiénes lo hace? La familia. O sea, la familia está siempre presente, entonces es un contenido familiar. Hacemos un contenido de diversión, porque nosotros hacemos mucho humor dentro de lo que hacemos, aunque no todo sea real, porque por ejemplo hablamos del hijo de la mitad. Cuando vean los contenidos van a ver lo del hijo de la mitad, es terrible, pero la gente se ríe mucho porque hay muchos que se identifican con el contenido. Y informar y divertir, enseñar, o sea, ese es nuestro contenido. Nosotros no contamos cosas raras ni Ujú. estamos en un mundo subreal, sino estamos en el mundo real, también con los Y contenidos. eso pega y tiene like, Claro, claro que sí, porque hay mucha gente, humor, porque se ríe. Ven, entonces hablamos de tu juventud. Vos te casaste a qué edad? 24. 24 años. ¿Y querías tener cuántos hijos? Yo quería tener 3 hijos, quería Ah, tener, lo tenías sí, previamente, 2 niños tres. y una niña quería tener. O sea, así tal cual ocurrió. Y tal, Mi tal Dios me ha cual. consentido toda la Sí. vida. Yo le dije a Dios, el segundo que sea niño para que juegue niño, la tercera que sea niña porque quiero tener una niña tan niña. Ajá. ¿Y hoy cuántos años llevas de matrimonio? 36 O años, sea, llevas junto con Patricia 36 años. 36 años. Tu hijo mayor tiene 33. 33, sí señor. 33, 30, Adrián. no, tiene 35. O sea, Bariel Sánchez tiene 35. 35. Adrián tiene 33 y Chadi tiene 31. Va a cumplir 31. 31. ¿Y tienes algún perrito? Uy, Iván, tenemos historia, claro. Yo tengo a Simona, que es una Fox Terrier. Simona. Simona, tiene 15 años. Y Shadi compró otra Fox Terrier que se llama Menta. Y teníamos una Bulldog francés que se llama Shanti y se nos murió de la manera más absurda y es un tema muy difícil porque no lo hemos podido superar.
pero estas mascotas son parte de la familia también. Bueno, como ustedes saben, yo quiero trabajar, te decía a ti, en el tema de la educación. Sí. Eh, Cuando conocí a Julio en Bogotá, en el Colegio Gimnasio Fuentes del Río, allí tuvimos la oportunidad de crear un programa que se llama el gimnasio, ¿cómo se El llamaba? Circo del Río. El Circo del Río. Era Circo del una Río. emulación de lo que era el Circo del Sol. Y queríamos desarrollar competencia. Entonces, si ustedes me preguntaran hoy a mí qué cosas es capaz de hacer un personaje como estos, un artista, un director de televisión, un padre de familia, y qué otros aportes le puede dar, pues Julio a la educación le puede y le ha dado muchos aportes con su esposa. Cuéntanos brevemente qué fue lo que hiciste en ese colegio, qué fue lo que movieron. Y eso nos va a servir hoy porque hoy Julio, los educadores, quienes dirigen colegios, tienen que saber que el trabajo colaborativo es un trabajo sí o sí, condición para triunfar, que no es hoy la educación un modelo individual, no, es donde la individualidad de cada uno, la individuación, se suma a otros y genera toda una cantidad de oportunidades de trabajo. Entonces, en eso del Circo del Río, ¿qué pasó? ¿Cuál fue tu locura? ¿Qué pasó? Bueno, ¿Qué se quiero hizo? marcar a la gente primero. Patricia, mi esposa, y yo somos psicopedagogos y trabajamos mucho tiempo con la parte de preescolar y ese tipo de cosas. Y queríamos trabajar. Pati siempre vio el colegio donde estaba Iván y lo vimos como una oportunidad de trabajo, ¿sabes? Y pasábamos por ahí, eso quedaba en Cota, por allá cerca de Bogotá. Y pasábamos por ahí y decíamos, ay, ese colegio es chévere para trabajar ahí, pero había un rector que no nos funcionó, nunca nos hizo eco. Y un día pasamos y ay, volvamos a hablar con este rector a ver, y estaba Iván Montoya de rector en ese momento. Y cuando llegamos, no es porque sea la sociedad del mutuo elogio, Iván Montoya es una persona abierta, bonita, generosa, es un tipo que escucha, que tiene grandes ideas. Cuando él nos escuchó a nosotros, porque íbamos por un cassette de unos, de unos eventos infantiles que hacíamos en preescolar, de unas clausuras, dijo, ay, oigan, eso está interesante, ¿por qué no me pasan un proyecto a ver qué hacemos aquí? No sé qué. Entonces empezamos ya a charlar y a charlar y a charlar y íbamos a la semana 2, 3 veces hasta que llegamos a una conclusión de hacer un circo en el colegio, como el Circo del Sol, pero que se llamara el Circo del Río, porque el colegio tenía eso en el nombre, la palabra río. Y empezamos a trabajar en esto. Lo primero fue ver muchos videos del Circo del Sol y escoger como actividades y armar una temática. Y empezamos a trabajar sobre el Dorado, sobre la leyenda del Dorado. Y pues este hombre que está aquí, usted lo ven que es un pedagogo pues de alta alcurnia y bastante alternativo, me dice a mí, listo Julio, ¿qué necesitan los estudiantes para esto? Le digo, Iván, lo primero que necesitamos es capacitación. Hay que pagar capacitadores en cada rama. Lanzafuegos, telas de arnés, montar a caballo, stomp, tap, bueno, teníamos clown, teníamos cantidad de cosas. Bueno, teníamos muchas más vainas. Y me dice, Iván, ¿y eso cómo se hace? Le digo, no, pues yo le consigo a la gente profesional, a máscaras, se va a hacer máscaras, a monociclo. Yo le consigo a la gente y usted mira y la contrata. Listo, tráeme la gente. Empezó a llevarle la gente y cuando Iván se da cuenta de la dimensión de eso, Iván, que es un tipo con un pensamiento amplio, dice, hombre, pues nos va a tocar parar las clases académicas aquí un tiempo. ¿Cuánto crees que tú que duramos montando esto? Le digo yo, Ivancho, pues yo creo que unos 4, 6 meses. Me dice, ah, bueno, pero no se aterró, que fue lo bueno, ¿me entiendes? Otro rector le dice, no, no, eso no lo hago. Le digo, 4 o 6 meses. Espérate a ver cómo organizo eso. Entonces, al otro día hablamos y entonces me dice, mira, ya tengo una idea. Vamos a poner tareas los viernes en la tarde para que el fin de semana trabajen en las tareas y las traigan los lunes en la mañana. Y esas tareas las revisamos, miramos, investigamos, se hicieron las lecturas, todo, y eso es lo que se va a calificar. Y el resto de la semana capacitamos a la gente para el circo. Es decir, paramos un colegio 6 meses ensayando fuertemente, capacitándolos para que hicieran el Circo del Río y fue un éxito. Al final, los papás alquilamos una carpa de circo de verdad y los muchachos hicieron un show espectacular que ustedes no se imaginan. Y los papás decían, ay, ¿ese también es del colegio? Sí, sí, ese es del colegio. Iba volando, ¿no? Iban volando en telas de arnés y toda esa vaina. Ay, no puede ser. Y pues salían a caballo haciendo un show. ¿Esos también son del colegio? Sí, esos son del colegio, sí. Pues salían bailando tap, bailando capoeira. O sea, fue una vaina loquísima. Oiga, Julio, Que para poder hacer un parque hágale, hágale, acá, hermano, interrúmpame cuando lo que hay quiera. que decirle es que
20 años después, esos muchachos hoy son profesionales, están por todo el mundo, muchos de ellos artistas, y cuando uno les pregunta qué recuerdan del colegio o qué maestros recuerdan del colegio, pues saben que Julio, se acuerdan de Julio Sánchez Cocaro, del Circo del Río y de lo que le tocó hacer, o vender crispetas o montarse en telas a volar. Entonces, viejo, usted es grande porque con sus locuras ha hecho una familia de 3 locos muy grandes con una esposa que han contribuido a Pero que Ivancho, mire, personas como yo, como amigos como usted, podamos decir que vale la pena trabajar juntos, cooperar, trabajar en virtud y valor y que los sueños se pueden hacer realidad. Dice aquí el camarógrafo que partamos un minutico y sigamos. listo. Pero antes de que partir, les quiero decir que esto que está hablando Iván es muy importante porque es lo que se habla ahora en todas las empresas y fue lo que hicimos en ese colegio y es desarrollar habilidades blandas. Habilidades blandas. Desarrollando todas esas habilidades blandas mejoró la violencia en el colegio, mejoró el rendimiento académico, mejoró la resolución de conflictos, mejoró absolutamente todo, todo Los mejoró. pelados iban felices, ¿ah? Al Felices colegio. y traían sus tareas siempre, Ivancho. Sí. Bueno, Julio, se me queda algo importante es ¿Qué? de dónde soy para que no se me olvide. Y qué herramientas o qué caja de herramientas o qué llevo al hombro para mi vida. Acabamos de pasar una pandemia muy dura para personas como vos, con 3 hijos, con tu esposa, con tus mascotas, y tenías, me imagino que mucho trabajo, llegó la pandemia, y qué herramientas tenías de tu infancia, de tu juventud, de todo tu trabajo para esa pandemia. ¿Qué Ivancho, pasó? ¿Seguiste igual de famoso? ¿Se acabó el trabajo? ¿Qué pasó? eso es una vaina loca porque en una pandemia uno no se acuerda de la fama. O sea, eso pasa a un segundo plano. Eso no es tan importante, ¿sabes? Porque ya ni siquiera para la gente es importante. La gente quiere sobrevivir. Pero nunca me han hecho esa pregunta desde ahí, desde esa perspectiva, porque si vivimos en la pandemia muchas cosas difíciles, fue quedarnos sin trabajo, fue reinventarnos, esa palabra que tanto le molesta a mucha gente, pero la verdad es que sí nos reinventamos. Yo en la pandemia fue que aprendí todo el tema de las redes y aprendí a hacer contenido. Yo me acuerdo, Ivancho, que mi familia es increíble. En la pandemia nos hablamos más de lo que nos hablamos hoy en día. En la pandemia generó eso, ¿no? Una cercanía con la familia que uno nunca veía, que vivía en el extranjero. Y todas las semanas hacíamos una reunión familiar por Zoom gigante. Nos veíamos todos y hablaban y pedían la palabra y contaban historias y contaban anécdotas y lo que les había pasado en la semana. Primero te contesto tu pregunta y luego te contesto cómo llegar a redes a través de esto. Yo creo que yo traía en mi caja de herramientas resiliencia. Mi papá fue un tipo muy resiliente porque a él le tocó vivir momentos muy difíciles. Era mucho más difícil actuar en las épocas de mi papá que hoy en día. Aunque en esa época no se hacían casting y eran grupos pequeños de actores, eh, el trabajo era complicado, no era tan difícil, pero no era tan fácil. Entonces, pasamos momentos difíciles y mi papá eh, era un tipo que luchaba por los derechos de los actores, era sindicalista y eso lo retiró de la televisión mucho tiempo. A él lo vetaron muchos años. Y ese veto de muchos años con un hombre que lo único que sabe hacer es actuar y hacer radio, eso fue duro, durísimo, recontra, requete duro, Iván. Hay historias ahí muy difíciles de la familia, pero la resiliencia es increíble y te voy a contar una que nunca he contado. Hay una anécdota que jamás he contado y te la voy a contar hoy. Nosotros vivíamos en un barrio que se llama La Macarena, que es un barrio de artistas. Y llegó un momento en la vida en que mi papá empezó a deber arriendo, porque no tenía trabajo, porque no había cómo conseguir la plata. Y el señor de la casa dijo, en ese momento a uno lo podían desalojar, lo podían sacar, en aquellos años, hoy en día no, pero en ese momento, chao. El señor le dijo, yo necesito que me desocupe la casa. Y mi papá con 6 hijos, esposa, una cantidad de muebles, porque esa casa tenía 3 salas, tenía 2 comedores, tenía como 6 habitaciones, o sea, era un caseronón. Y nos fuimos, hermano. De lo que las cosas que pocas que yo me acuerdo es que yo llegué al colegio un día, mi mamá me dijo, nos vamos a vivir a Girardot. Yo dije, ¿Girardot?
y arrancaron en un camión con todo el trasteo. Dios. Una parte se la llevaron para la casa de la abuela y la otra se la llevaron para Girardot. Cuando llegamos a Girardot, llegamos a un barrio muy sencillo de Girardot, una casa muy sencilla, pero muy sencilla. Era una casita con 2 habitaciones, Dios. una cocina muy pequeña, una salita miniatura. Y mira, yo tengo un recuerdo tan resiliente de ese momento porque mi mamá jamás se quejó, Ivancho. Mi mamá, después de vivir en esas casototas, llegó, puso su sofacito aquí, su mesita al comedor acá, tin, tin, se organizó y fue feliz, Iván, fue feliz en ese cambio de vida tan drástico, tan fuerte que nos puso la vida. Ella, ¿qué hizo? Se adaptó. Entonces ella compraba leche, la cortaba y hacía quesito, compraba leche de vaca pura, y hacía el queso de la casa, iba a la plaza y compraba las verduras y hacía encurtidos. O sea, Y no se quejó y no, había trabajo para no el se papá. quejó. No, mi papá estaba en un momento difícil, trabajaba en muy poquitas cosas. Y yo recuerdo tanto, Ivancho, que a mí me tocaba vivir en Bogotá donde mi abuela entre semana para poder ir al colegio y el fin de semana venirme en una flota para Girardot para vivir con mi mamá en la casa de mi papá y mi Ujú. mamá. Y ella nos provocó tal tipo de tranquilidad que nosotros nos sentíamos en nuestro barrio, en nuestra casa, y éramos amigos del este, del otro, jugaba fútbol en la calle, no sé qué, hacíamos planes, pero nunca sentimos que eso fue durísimo para nosotros. Ellos no. No, nunca nos lo hicieron sentir así, ¿ves? Como que, se nos acabó la vida, nos tocó irnos de esta vida ostentosa a una vida austera. No, no, esto es normal, tuvimos un bajón y nos tocó venirnos a vivir acá. Y de eso sacaste para vivir en la pandemia. Claro, pero claro, todo eso está en mi cabeza y en mis recuerdos para uno adaptarse a la vida que le toca. Sin embargo, yo también viví un momento muy difícil en la pandemia, Ivancho, porque yo venía, tú me conociste en finca, vivía en finca, después viví en casas grandes, luego en apartamentos gigantescos, y cuando empezó la pandemia yo me tuve que ir a vivir a un apartamento de 50 metros cuadrados. En ese apartamento ni siquiera cabía mi sala, con decirte que el mueble de adelante pegaba con el otro. Entonces las rodillas no, para hacerse visita no cabían, Como un bus, sí. como un bus. Entonces acomodamos un mueble acá a la brava, el otro acá, todo se acomodó a la brava y en un cuarto estaba todo el trasteo y Adrián dormía en ese cuarto en un sofá cama, ni siquiera en su cama, porque no se podía armar cama, porque no cabía el trasteo ahí. Y así duramos todo el comienzo de la pandemia, Bancho. Mi cama, mi cama daba hasta el closet, o sea que mi mesa de noche era el closet, o sea, era una cosa difícil. Y yo decía, wow, lo que me tocó vivir, pero bueno, me deprimí en la pandemia, sobre todo por la pandemia, no por vivir, bueno, por vivir así también, yo no puedo decir mentiras. Llegó un momento en que yo me quedé callado una semana en silencio. No musitaba palabra, Patricia me decía, ¿qué te pasa? Tranquila, no musitaba palabra. Y comía muy poquito. Y Patricia dijo, este hombre se me va a morir. Y Patricia con el amor que tiene empezó a mover cielo y tierra hasta que de ahí nos fuimos para la Calera, a vivir al lado de Bariel. Y ahí ya un poco la vida cambió. Pero esos recuerdos de lo que dices tú, lo que trae uno acá, que le hace pensar a uno, hombre, si ellos pudieron ser resilientes y enseñarnos eso, Ujú. pues uno también tiene que serlo, como que adaptarse a los cambios de la vida y tomarlos con esa gratitud. Mi mamá decía, gracias por tener donde vivir. Bueno, felices en un mundo que ni te das cuenta si había pobreza, porque había la felicidad. Llega la pandemia y también es un momento duro, ¿cierto? Y hoy sigues siendo una persona muy exitosa y que estás participando en 1000 proyectos. Si tú te preguntaran para todos estos que hoy están conformando familia, jóvenes, que están conformando una familia que uno siempre sueña con vivir feliz con esos Ujú, hijos. ujú. Tú ahorita nos venías diciendo en el carro que tú todos los días te encuentras sí o sí, es un acuerdo no negociable con tu esposa a desayunar antes de trabajar. Entonces nos Sí, decía que si la cita era a las 4 de la mañana, a las 2:30 estaban preparando, sí, 2:30 de la mañana, el desayuno sí, para poderse despedir. ¿Eso ha sido toda la vida así? ¿O lo sí. lograron o lo trajeron de experiencias de los papás? Y entonces, hoy que has vivido tantos años al lado de tu esposa, de tus hijos, ¿cuál ha sido ese secreto? O sea, ¿qué has sacado de la caja de herramientas de tu papá, de tu mamá, de tu infancia, de tu juventud? Y Anchito, pues qué buenas preguntas, eso nunca me lo han preguntado desde ahí, ¿sabes? Se me da agua al ojito de pensar en eso porque
porque de verdad agradezco tanto a la vida, a Dios y a Patti, que nuestra relación siga siendo una relación viva, que sigamos siendo el uno para el otro, que nos respetemos, nos amemos y que de verdad haya un desayuno todos los días juntos y un almuerzo, por supuesto, si estamos en la casa almorzamos juntos, pero el desayuno es sagrado. Es tan bonito eso, pero mira que desde donde me lo preguntas, efectivamente yo creo que ambos traemos eso en nuestro ADN, porque tanto mi familia como la familia de Patty es una familia muy funcional en el aspecto de papá, mamá, hijos, como esa funcionalidad que sentimos nosotros que es el deber ser, ¿no? Eh, sí, mi papá y mi mamá desayunaban todos los días. Mira que ahora que me haces Sí, pensar, yo me acuerdo de ellos siempre desayunando juntos. Es increíble, así pero estuvieran enojados. sí, yo me acuerdo, mi mamita bajaba, la diferencia era que ella hacía el desayuno, yo en mi casa hago el desayuno, Pati lo hace de vez en cuando, pero yo creo que eso son cosas que uno les entrega y les regala a sus hijos y los papás se lo regalan a uno. Por eso uno tiene que pensar muy bien qué está haciendo en la vida y cuál es el deber ser de uno como papá, como amigo, cuando es amigo de sus hijos, cuando cómplice, como es cómplice de sus hijos. Porque eso es lo que ellos van a cargar realmente en su caja de herramientas, como tú dices. Esas son las herramientas que ellos van a tener para la vida. También lo hablábamos con Alejito, con todo. Ellos tienen una caja de herramientas que uno se da cuenta en un momento, sacan una herramienta de ahí y dice uno, wow, esto lo aprendió de la vida que hemos llevado. Qué machera dejarle a los hijos una buena, qué chévere ese ejemplo, Ivancho. Nunca me habían dicho eso. Julio, mira, has crecido así. Yo tengo una experiencia. Yo creo que a los 30 o 35 años la gente tiene así de amistades. Y van pasando los años, van pasando los años. Y hoy las amistades se Sí, señor. reducen a, yo no sé cuántos tienes amigos tuyos, dos o tres. Ujú. Si a ti te preguntaran qué ha sido lo más importante para vivir feliz, cómo lo vives, y que hoy en esta época, en este tiempo, con tu familia, ¿qué no negociarías? Un no negociable, a nivel personal, a nivel de familia, a nivel de amistad, a nivel de trabajo. Mira, a nivel personal, no negocio un maltrato con la gente que amo. O sea, para mí, si alguien se mete con alguien de mis entrañas, Mm. yo reacciono mal a eso. Reacciono y reacciono fuerte. A nivel laboral, no negocio la mediocridad, para nada. O sea, la gente mediocre no me gusta, eh, nunca la he hecho sentir mal, pero se los hago saber. Eh, a nivel laboral, a nivel familiar no negocio para nada. O sea, para mí el amor es la base de la familia, el amor. En mi casa siempre hay un te amo al despedirnos y un te amo al saludarnos. Y cuando yo los tenía adolescentes, preadolescentes a otros, los reuní y les dije, yo quiero que en esta casa haya una tradición, que sigamos siendo una familia a pesar de que ustedes levanten el vuelo. Quiero que ustedes vengan a mi casa de vez en cuando a almorzar o yo ir a la casa de ustedes y reunirnos y vernos. ¿Y en qué desembocó eso con el tiempo? Eso queda ahí dando vueltas, Ivancho, en que trabajamos en familia. Qué maravilla, Nosotros nos familia. vemos, O nos sea, la vemos, familia ha sobrevivido a las dificultades, a claro, la nosotros nos vemos pandemia. 1 o 2 veces a la semana. ¿Para qué? Para planear el contenido, para hacer el contenido, para hablar de la vida, para reírnos, hasta para pelear, para lo que sea. Pero nos reunimos para tener esa relación, esa interacción. Bueno, y una para cerrar, Julio, muy, muy sencilla. En la vida, igual que has avanzado con tus amistades, con tus amigos, Sí, veníamos compartiendo de que tú tienes varios testimonios que es muy rico que a través de este link ustedes van a poder ver varias entrevistas de Julio donde habla de su amor por la Santísima Virgen. ¿Cómo sí. ha sido tu evolución hoy en la espiritualidad? ¿Y qué mensaje nos dirías a mí que soy papá, a un joven, a alguien que hoy diga, hombre, tengo mucho dolor y quiero suicidarme, quiero acabar con mi vida? Eh, ¿Cuál es tu mensaje después de tener todo esto en la parte de la trascendencia? Mira, la vida es el bien más preciado que tenemos los seres humanos y yo tengo que hablarle a la gente que cree y que no cree, ¿verdad? Porque hay mucha gente que dice ser atea gracias a Dios, ¿no? Mucha gente que dice ser agnóstica y otros que tienen otras creencias que yo respeto, respeto.
pero yo soy un tipo católico. Vamos a hablar de lo primero que me dijo Iván. Yo tuve yo no era tan católico, o no era católico, y tuve una aparición de la Virgen que la pueden ver en la sala de Laura. Y esa aparición de la Virgen en el momento en que yo estaba muriéndome y que me salvó, hizo un clic en mi vida, hizo un cambio fuerte en mi vida. De ahí vino una conversión hacia el catolicismo con un taller, curso o encuentro que se llama Emmaus, y de ahí para adelante empecé un camino de conversión y de creencia que ha sido muy valioso en mi vida, pero muy valioso. Yo he aprendido a soportar, a manejar y a agradecer todos y cada uno de los días solo por levantarme y estar vivo. Porque yo tengo unas condiciones que no se las voy a contar a ustedes ahorita, tengo unas condiciones difíciles de salud y cosas así, pero yo manejo eso perfectamente. Eso lo manejo y eso no lo va a notar nadie, ni quiero que lo note nadie. Pero soy feliz, gracias a Dios. Me levanto todos los días dando gracias, me levanto todos los días pensando en lo hermosa que es la vida, en que todavía tengo a mi patio al lado, en que todavía mis hijos están conmigo, mis nietos me aman. Esa es una de las partes que quería comentarte. Tener un arraigo a la espiritualidad es muy importante para que la vida tenga un propósito. Una vida sin espiritualidad es una vida sin propósito. Entonces, si tú no estás colgado de tu creencia, pues ¿dónde está tu propósito? Porque hay que servir, hay que ayudar, hay que amar, hay que perdonar, ser perdonado. Todo ese tipo de cosas solo se hacen a través de una creencia bonita, de una espiritualidad. Me parece que es súper importante. Los papás, nosotros los papás, ojo para los papás que están ahí viéndome, papás jóvenes, eduquen a sus hijos en la espiritualidad, porque el día de mañana ustedes se van a arrepentir de no haberles dejado un legado espiritual a sus hijos. Y eso está comprobado con muchos amigos, gente muy cercana que me dicen a mí, es que yo nunca les enseñé el camino espiritual. Y por eso tengo el hijo que tengo hoy. Julio, muchas gracias. Bueno, esta es una invitación para que conozcan personas como Julio Sánchez Cocaro, un hombre artista famoso, que en su regalo hoy que yo le he dicho a este tema, gran proyecto, llama Tras la huella de los grandes, es mirar cuál es la grandeza de los seres humanos. Yo estoy seguro, Julio, que la grandeza está en una historia, en una vivencia, cada uno en una parte de sus roles. Hoy me voy tocando la puerta, y yo creo que todos los que escuchan van a mirar muchas metas, pero una de esas es, por ejemplo, qué rico que se levanten por la mañana con su esposa, con su esposo, y tengan ese acuerdo que tú tienes todos los días, nos encontramos ahí sí o sí, o con los hijos, y que tengan cosas de familia, que no se nos olvide de dónde venimos. Sí. Siempre yo creo que hay que tener un recorderis en nosotros mismos, es de dónde venimos, para poder contestar, yo creo, hacia dónde vamos. Y por último, pues creo que también me hizo sentido, hay que ser resiliente, capacidad de lucha, capacidad de trabajo, capacidad de hacer, y que hay condiciones en la vida que no son negociables. Por ejemplo, cuando tú dices, hombre, a mí me gustan las cosas bien hechas, la mediocridad no hace parte de mi vida, porque estamos acá. Y otro reto que me hace sentido aquí pensando es ese tema de la espiritualidad, que a veces la vamos borrando, pero qué tanto nos hace sentido para ese proyecto de vida. Hey, Dios te pague, muchas gracias, y bueno, espero que la gente que vea este video pues lo pueda compartir, lo pueda comentar, y lo más importante es que yo personalmente te había dicho a ti que lo voy a hacer uso de él en mis talleres con jóvenes, con rectores, con directores, con padres de familia, para poder mirar que es posible ser grande en cada uno de los roles o decisiones que tomamos en la vida. Muchas gracias, se les quiere, Dios Chao los a todos, bendiga. gracias, muchas gracias. Se les quiere igual.